Bueno, y esta semana la gente obviamente habla del Mundial, habla de, los fondos buitre, porque realmente la cuestión esta de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no aceptando el caso que había apelado la Argentina y que tenía el juez Griesa, y devolviendo el expediente al juzgado de Griesa en los Estados Unidos, pone en jaque una situación que nadie se esperaba. Yo por lo menos no me la esperaba. Se estaban pagando los compromisos con los acreedores, 2 aperturas de canje, quita del 75%. Después de eso vino el acuerdo con el Club de París, la recuperación de aerolíneas, la recuperación de YPF. Digo, veníamos en otro, los indicadores marcaban otra cosa, en la economía misma, y esta decisión, digamos, pone en jaque toda una cuestión muy importante que tiene que ver incluso con los bonistas que aceptaron la primera y segunda apertura de canje, que podrían empezar a reclamar el mismo tratamiento que quieren estos fondos buitre, ¿no? Está con nosotros Juan Carlos Díaz Roy, diputado nacional. Díaz Roy lo leemos en las redes sociales también, suele opinar sobre varios temas, y este tema me parece que obviamente todos están opinando. Yo hablaba con Basterra, hablaba con Graciela de la Rosa. ¿Son optimistas? ¿Usted es optimista? No, desde luego. Venimos de deber el 160% de nuestro PBI en el 2003. ¿Quién podría tener optimismo? Un país asolado, 50% de pobres, 30% de desempleados, 30% de desocupación, deuda del 160% del PBI anual. Encima, deuda que es la que ahora está impactando, ¿cierto? Esa deuda, virilmente, Néstor Kirchner la renegoció sobre un hecho sin precedentes en la historia diplomática mundial. Planteó la teoría del riesgo compartido. Es decir, que cuando viene un país y le cobra el 15%, viene un fondo y le cobra el 15% a un país que tiene negociantes corruptos, como fueron de la Rúa, Cavallo, Sturzenegger, que aceptaron firmar pagarés con domicilio en Estados Unidos para pagarle el 15% mensual, encima fabricaron 65.000 millones de dólares más de deuda para los argentinos. Y acaban de ser liberados por prescripción, la mayoría de ellos, por este juez Lijo, que lo quieren presentar como ejemplo de la democracia. Eso es blindaje, esa deuda externa es tan grave como la que denunció Olmos, que fue la deuda de Martínez de Oz, que es la deuda del proceso. Pero bueno, lo importante es que esa deuda, que fue contraída por el gobierno anterior, que aceptó la jurisdicción y la competencia de los tribunales estadounidenses y fijó tasas de interés hasta el 15% anual, dólar, que se fueron acumulando respectivamente, es con lo que se enfrentó Néstor. Y Néstor firmemente fue a la Naciones Unidas y le dijo: señores, hay que compartir el riesgo. Si estos fondos le dan a un país dinero a una tasa de interés que saben que es imposible de pagarse, tenemos que compartir el riesgo, entonces pedimos esto. Con lo cual se consiguió que el 93% de los acreedores aceptara entre el primero y el segundo sumamos 93, para hacerla corta, ¿no? Aceptaran una forma de pago y una quita importante. Un 7% no aceptó. De ese 7%, menos del 1% es el que consiguió hoy esta sentencia con el juez Griesa. Inmediatamente la gran mayoría de la oposición sale a decirle a Cristina: Cristina, vaya y pague. ¿Qué pasaría si Cristina paga? Si Cristina paga estos 1.500 millones de dólares a menos del 1%, automáticamente el 6% restante exigiría el mismo trato. Esto ya no serían 1.500 millones, serían 15.000 millones de dólares, la mitad de la reserva que tenemos del Banco Central. Pero además automáticamente el 93% restante que aceptó y que acompañó a Argentina en pago de deuda, pero también hay que decir que Argentina pagó desde el 2003 hasta hoy no solo intereses, sino también capital. Fíjese la situación. Y no se endeudó. Antes, no volvió a tomar deuda. Antes destinábamos el 6% del PBI a pagar intereses y no alcanzaba y tomábamos más deuda, como fue el mejacaje y el blindaje. Y el 1,5 de educación. El 1,5 de educación, que una frase suele decir. Hoy estamos destinando el 1,5 del PBI a pagar y estamos pagando capital e intereses del nuevo plan cronometrado, programado, de toda la deuda externa. Y el 6% de educación. Y el 6,5% mandamos educación, etcétera. Con eso pudimos hacer muchas cosas. Bueno. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que el juez Griesa pretende aplicar, y lo que la gente tiene que saber es que el fallo de un tribunal
como el juez Griezmann, es válido en la jurisdicción estadounidense. Él allí puede hacerlo valer. Se presentó uno de estos bonistas ya en Argentina, a 2 o 3 días del fallo, sin esperar los 30 días que el propio juez Griezmann dijo que hay que dar para renegociar, y pidió el embargo en Argentina. Hoy a las 2:30 de la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina le rechazó el exequatur. El exequatur es el permiso para que una sentencia de otro país se ejecute en nuestro país. Quiere decir que hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al fin se alinea con el gobierno nacional como correspondería. En este tema. En este tema. Pero acá se alinearon las 5 centrales sindicales, más allá de que Moyano... Hasta por ahí nomás, porque el hijo Pablo Moyano dice, sí. Hoy le escribí, acordate Pablito, cuando a Hugo le pidieron de Suiza la extradición y todos salimos a defenderlo. No todos. Y además de eso, la oposición, que a coro empieza a decir, paguen o es culpa del gobierno. No, paren. Los argentinos tienen que entender, no es culpa de este gobierno, es culpa de la Rúa, de Caballo y de Sturzenegger, con todas las letras, que encima han conseguido una prescripción vergonzosa. Miles de chicos argentinos sufrieron por esta deuda externa. Ellos contrajeron esta deuda y nosotros la estamos pagando. El gobierno kirchnerista, tan vilipendiado por Clarín, la ha ido pagando, la renegoció, consiguió condiciones óptimas. Es un ejemplo en el mundo. Tenemos el apoyo hasta de 150 legisladores ingleses, de Obama, de todas las instituciones, de la... El New York Times. Hasta el New York Times. Sí. Acá lo que ocurre es que, evidentemente, este juez Griezmann está confabulado con el dueño de estos fondos, que tiene también una sucursal en Argentina, que financia, entre otros, a Laura Alonso. Sí, a Laura Alonso. Que es una de las bocas más sucias. La que pidió la intervención federal de Formosa. La que pide todo lo negativo. Bueno, pero ¿por qué uno es optimista? Si nosotros debíamos el 160% y ya no había más plazo, estaba en ejecución en todo el mundo, si empezamos y conseguimos el apoyo de la gran mayoría de los argentinos para avanzar, este problema es un problema de 1.500 millones de dólares, que puede tener impactos y rebotes, como fue el de la fragata. Pero no es imposible de pagar. Pero no solo que no es imposible pagar, nosotros no podemos pagarle lo que ellos quieren. No, lógico, pero quiero decir, si fuera 1.500 millones, pero es el tema de lo que se desencadenaría si se pagara. Exactamente. Y si no, tendremos que soportar lo que significa las ejecuciones que nos van a hacer en Estados Unidos. Y que no son tan graves porque nosotros no vivimos de Estados Unidos. Esto nos va a impactar. En el momento de mayor crisis, la presidenta, crisis aparente, crisis según los liberales, estamos al fin de un periodo, todo lo demás, la presidenta contesta con, incluyendo 500.000 adultos mayores que no estaban en nuestro sistema provisional, y hoy enviando al mercado una fuerte financiación para recuperar el mercado automotriz. El plan Procre Auto. Nosotros creemos que la riqueza la genera el trabajo y el gasto, el consumo. Y los liberales creen que la genera el capital. Los liberales creen que un país anda bien si puede endeudarse afuera. Nosotros creemos que un país anda bien si no debe y si paga las deudas. Y eso me enseñaba mi abuelo también, así que no es solo un problema del peronismo, es una cuestión de sentido común o lo que vos aplicarías en tu casa, aplicarlo también a la macroeconomía. De modo que nosotros somos optimistas. La Argentina va a tener un porvenir venturoso porque hemos pasado a los 50 millones de toneladas, estamos por llegar en 3 años al autoabastecimiento energético de nuevo, tenemos un gran capital de ciencia y tecnología que se está exportando, que está produciendo conocimientos y enriquecimientos tremendos, tenemos Vaca Muerta, que todo el mundo lo mira con atención porque hoy dijo Pipe Mujica, los yanquis quieren venir por Vaca Muerta de Argentina y no se extrañen. Tenemos un pueblo muy capacitado, tenemos suelo, tenemos agua, tenemos este proyecto en el que yo estoy enrolado hace tantos años que desde que soy diputado nacional procuro aportar, que es el desarrollo del Norte Grande, el eje de Capricornio, un proyecto que tiene mucho que ver con Formosa, que hoy lo estamos acompañando a Julián Domínguez, que es el que lo defiende. Porque esto también se trata. Usted ve los demás candidatos a presidente y no tienen una idea, no te dicen qué van a hacer. Todos parecen querer alinearse con Estados Unidos, quedar bien con Estados Unidos. Hay otro eje que no es el volver a los 90. Que es el sur-sur.
el eje sur-sur, que es Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica y Argentina, que es el BRICSA, que es la posibilidad de un desarrollo que nos permite a nosotros ganar mercados con países con problemas semejantes a los nuestros, ampliar nuestros mercados y no depender de esta maniobra financiera. Entonces nosotros tenemos una gran expectativa de que a la Argentina le va a ir bien porque estamos en plena producción, porque estamos cada vez incorporando más gente al consumo, tenemos un elevado nivel de consumo y bueno, enfrentaremos esta coyuntura de un juez que además dictó una sentencia injusta. Yo quiero que cualquiera se ponga la mano en el corazón. ¿Puede algún negocio, aún el más liberal, el más capitalista, el que crea más en el capitalismo, en la propiedad privada, en que nada importa más que eso, aún ese, puede ser de que haya un capital que rinda el 1.608% en 3 años de rentabilidad dólar? ¿Existe esto? Ningún lado. Si se aplicara en nuestro país, se podría aplicar, porque está la institución del abuso del derecho, de la lesión enorme, están en la función social de la propiedad. En nuestro país esta norma no es aplicable. Forzosamente, cualquier juez de primera instancia, cualquier juez de paz, le puede explicar a cualquiera que esto es una sentencia injusta. Va contra el derecho natural, va contra lo que el Papa está señalando. Este sistema económico capitalista, cuyo fin se va a ver en el siglo XXI, va a tener que cambiar, porque como dice el Papa, no se aguanta más. No se soporta más que se prefiera el dinero al hombre y a la mujer, a las personas. No puede haber un sistema económico que no tenga como objetivo central al hombre. El hombre está creando un monstruo en función de ese presunto mercado. Para dominar al mundo. Que es la tristeza de nuestra historia también, ¿no? Rivadavia en 1820 toma un empréstito de la Baring Brothers para traer agua de los Andes a la pampa húmeda para hacer estudios de factibilidad, ¿no? 1 millón de libras esterlinas, que es una de las 7 praderas mejor regadas del mundo. Iban a traer agua de la cordillera hasta acá y hacer el puerto. No se pagó nunca, se fue renegociando interés sobre interés. Se paga ya en 1904, lo paga el presidente Avellaneda. El presidente Avellaneda, cuando paga esto, dice: señores, yo pago esto con el hambre, el sudor y la sangre de los argentinos. Claro. Porque argentinos hay muchos, somos 2 millones, pero honor de la nación hay una sola y hay que respetar los mercados internacionales. O sea, ¿qué sentido tiene, como explicaba Jauretche, hasta un privado, si lo ejecutan, tiene lo que se llama el beneficio de competencia, que es el beneficio que tiene un buen padre de familia de: reconozco que te debo, pero yo voy a separar lo necesario para que mis hijos coman. Claro. Y después de eso, quédate con el resto. Bueno, esta es la legislación universal, este es el derecho universal. No como hacía de la Rúa, que le descontaba a los docentes y a los jubilados para pagar al fondo. Bueno, pero acá lo triste es que se ha montado todo un libreto y estos mismos economistas que fundieron el país, todo, Prat Gay, Redrado, ni hablar de Cavallo. Cavallo hoy le daba consejo a la presidenta, pero hay que tener tupé. Sturzenegger, que es el que firmó y el que armó la ingeniería para que debamos 60.000 millones de dólares más. Se para ahí y te dicen: acá lo que hay que hacer es pagar todo, sabiendo que si le pagamos todo, los 1.500 millones de dólares, generamos 15.000 más, después generamos 150.000 más y volvemos a fundir el pueblo argentino como lo fundieron ellos. Yo creo... Ahora, hay una carta que le envían hoy a Griesa pidiéndole que suspenda las embargos. Explicándole esto, que abra una instancia de negociación para tratar a todos los acreedores igual. Que Argentina, por su legislación, no puede hacer otra cosa. Griesa contestó nombrando un abogado que va a ser de mediador. Pero es muy importante el fallo de hoy de la Corte, porque al menos por oficio desde allá no nos van a venir a embargar. Ahora, ¿ellos qué piensan hacer? Ellos piensan, con estos embargos por 1.500 millones de dólares, quedarse con cualquier cosa argentina que haya ahí. Encima, a los ingleses no les importa si es de un privado, lo que sea, cualquier bien argentino van a procurar, y los ingleses y los norteamericanos, van a procurar embargar allí. Entraremos en una lucha que veremos, la vamos a tratar diplomáticamente. Hay 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Bueno, aparte de eso, ojalá... Capaz que empiezan a traer la plata. Ojo, ¿no? Que en este fondo buitre hay 9 argentinos. Sí. O sea, argentinos que hicieron juicio contra Argentina y que pretenden ganar 1.608% en 4 años a costa del hambre de los argentinos. Entonces es un evento que se tiñe por todo este libreto que están haciendo, por ejemplo, el libreto de la corrupción.
Pero ¿cómo van a decir que los que negociaron y endeudaron al país 60.000 millones de dólares más no son corruptos? Y los que negociaron y bajaron 75.000 millones de dólares y no se endeudaron. Como Kirchner, sí, Kirchner es corrupto. Y andan buscando por ahí una bóveda, a ver dónde está. Porque si aparece plata en una bóveda, tiene que ser de los Kirchner, aunque Néstor ya haya muerto y no se puede defender. Y si tiene que ser algo corrupto. Si la Nata saca 3 Martín Fierro buscando 3 meses una bóveda que nunca encontró. El libreto, realmente el relato que han montado Clarín, La Nación y Mañeto sobre estas cosas, le hacen lo mismo a Vudú, más allá de que se investigue, que la justicia oportunamente resuelva o no. Catarata se habla de denuncias, 1 o 2 millones de dólares, pero al hombre que tuvo bastante que ver cuando luchamos contra la FJP. La FJP estamos hablando, si Vudú fuera tan corrupto, pero ¿qué haría? No nos apoyaba para recuperar los fondos de la FJP, claro. Las renegociaba, y estamos hablando de 2.000 millones de dólares se llevaban por año, no 1 o 2 millones como se conoce, 2.000. Estos son los responsables de haberse llevado 60.000 millones de dólares en aquel negocio de la financiero y 27.000 millones de dólares con la FJP. La FJP y andan caminando libre por la calle. Recaudaron 47.000 millones de dólares, cuando nos devolvieron 20.000 en 14 años. Esta es la realidad. Los que debían estar en el banquillo de los acusados son ellos, pero están los jueces como Lijo, el fiscal como que siendo fiscal ordinario se mete en una causa federal y por eso le dan premio, imagínense. Campagnoli. Sí, Campagnoli le da un premio porque siendo un juez de la justicia ordinaria se metió en una causa federal. Es una barbaridad. Lo que están haciendo estos hombres, en virtud de este odio hacia Cristina y hacia todos los logros que hemos tenido, es una barbaridad. Lo que está haciendo este Mañeto, que evidentemente los maneja todos quieren ir ahí. Y siguen planteando el eje norte-sur, que está bien. Uno no tiene nada contra el pueblo norteamericano, al contrario. Es un pueblo sufrido que está en guerra desde que nació. Yo no lo quiero que sea nuestro modelo. Más ahí si tenemos que parecernos a los estadounidenses, bueno, empecemos a probar a los chicos de los 6 años a guerrear, porque ellos están en guerra siempre. Siempre. Desde que nacieron, nunca han dejado de guerrear. No es el ideal de la forma de ser del argentino, creo yo. Pero bueno, si este fuera un modelo, digámoslo con todas las letras. Y es pelear todo contra todo. Una de las virtudes del pueblo argentino es la solidaridad. No es la tremenda libre competencia y dejar que tu vecino se muera de hambre y vos no le vas a tirar un plato de sopa aunque sea a través del alambrado. No, nosotros somos otra cosa, creemos interpretar otra forma de vivir y más allá de toda esta artillería mediática que están desatando y que hace su inflexión en esta sentencia y en este tema de los fondos buitres, nosotros esperamos que el pueblo argentino salga un poco de la influencia de los Lanata, de Clarín, de La Nación, que reflexione y que sepa. Primero, la deuda externa la tomaron ellos. La primera deuda externa, la de 56, la Revolución Libertadora. Fusiladora. La Revolución Fusiladora. Esa es la que se acaba de arreglar, este gobierno acaba de arreglar con el Club de París. Segundo, Martínez de Oz apenas la voltean a Isabel Perón. Debíamos 7.000 millones de dólares, pasamos a ver 50.000 millones de dólares en 6 años. Esa es la deuda que ahora se está renegociando. Y cuando la renegociaron de la Rúa, Sturzenegger y Cavallo, pasamos a ver 240.000 millones de dólares. Una renegociación bárbara hicieron. Sí, cuando la renegoció Néstor, bajamos 75.000 millones de dólares y hoy debemos 80.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 es lo que hay en sectores privados. Los demás son deudas públicas manejables que no tienen ningún problema. Quiere decir que los que hemos enfrentado la deuda externa, estamos siendo juzgados y los que endeudaron el país, fundieron el país, están libres y encima nos dan consejos. Dios quiera que... Es como ir a pelearle al bombero que viene a apagar el fuego. No se puede contra la artillería tan fuerte de los medios. Mire, esto ya lo decía San Martín, yo he publicado cuando San Martín le decía esto, le enviaba en su carta rosa famosa, y le decía que aquel que se pone a defender los intereses extranjeros contra la patria comete el delito de felonía, que ni siquiera la tumba puede expiar. Esto le decía San Martín a Rosa. Lo mismo decía Belgrano. Esto de defender los intereses de afuera, esto de civilización y barbarie, que civilizados son todos de afuera y bárbaros nosotros, pero es una mentalidad neoliberal. ¿Y cómo creen que van a salvar al país? Fíjense en los distintos candidatos a presidente. Primero, que casi ninguno dice qué va a hacer. Se presenta como candidato, pero no tienen proyecto. A algunos se le escapa, como a Massa, que lo primero que va a hacer es eliminar las retenciones las retenciones de la soja.
Va a eliminar la retención a la soja. Todos nuestros pueblos, los pueblos, todo el interior se van a quedar sin el fondo sojero. Pregúntenle a los intendentes. Después dicen que, bueno, se fue más allá, al seno del Partido Republicano, dijo, cuando yo sea presidente, voy a garantizar que se cumplan todas las deudas o sea, es más importante cumplir la deuda externa que la deuda social, que la deuda que nosotros tenemos. Y nosotros contestamos incorporando jubilados, abriendo el juego para que se pueda volver a comprar autos 0 kilómetros, con eso facilitando también el usado, a condición que bajen un poco los precios. Es decir, Perón siempre decía que en la vida de los pueblos hay que tomar decisiones, a veces. Decía, es como Hamlet, ser o no ser. Cuando uno elige ser, defiende los intereses de su pueblo, de su nación, recibe las críticas y diatribas de la prensa internacional, de los enemigos de afuera y de los cipayos de adentro. Cuando uno elige ser. Cuando uno elige no ser, termina gobernando, sumiendo a su pueblo. No ser es defender los intereses de afuera. De lo que uno no es, claro. Los intereses de los otros, los intereses de los bárbaros, que son los de afuera, no nosotros. Los bárbaros, decían los romanos, los bárbaros eran los de afuera. Civiles, civilizados éramos nosotros, éramos de la Kivi, de la ciudad, de nuestra ciudad, no de esta ciudad, no de este país, no de nuestro país. Los que defendemos nuestro país, recibimos todas las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el órgano con que han reemplazado a la Escuela de las Américas. Claro. En la década de 70 formaban militares para que ocupen los gobiernos. Ahora, nos disciplinan a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cada país que está procurando salir dentro de este contexto latinoamericano y universal de la multilateralidad con países emergentes, nos disciplinan a través de fuertes medios de comunicación en cada uno de nuestros países que hacen el relato de la mala noticia. Los profetas de la mala noticia, todo va a salir mal. Mentira. Todo va a salir bien en la medida en que el pueblo argentino se ponga detrás de objetivos concretos. Y nosotros los argentinos, detrás de un proyecto que realmente podamos resolver el problema central interno nuestro, que es la macrocefalia de Buenos Aires. Decía el padre Mujica, no hay que erradicar las villas de miseria, hay que erradicar la miseria y hay que urbanizar las villas. Para esto es menester que no mandemos más gente al Gran Buenos Aires. No es el proyecto de Massa, de Macri, que quieren hacer llevando campings y country y barrios cerrados hasta Zárate y Campana. Y más fondos para el conurbano. No, no es así. Nosotros pensamos lo contrario. El plan volver a las provincias, el plan que no de las provincias no venga más. Claro. Y esto solo se consigue con el desarrollo de las regiones. Por eso es que yo acompaño tan firmemente a Julián Domínguez, que sostiene poner en producción 6 millones de hectáreas que están vacantes, fundar 100 pueblos, cambiar la capital al interior. Es hora que hagamos estas medidas. Y a Formosa tiene muchísimo que ver. Todo ese es nuestro proyecto El Norte Grande, el eje de Capricornio, donde Formosa es parte del Creceniaco, del Sur Litoral, pero también del Psicosur, de dos organizaciones regionales muy fuertes. Pero además donde este proyecto del eje de Capricornio nació quizás hace 30 o 40 años, lo vislumbró Romero, el gobernador de Salta. Hasta firmó un tratado en el 90 con algunos gobernadores del noroeste. Pero en realidad a Formosa le toca conducir. Y Yende Fran tiene mucho que ver. Yende Fran va a tener mucho que ver porque tiene todas las acciones. Cuando uno se pone a analizar desde este punto de vista, hasta el Pacto de Reparación Histórica, las obras que estamos haciendo, son para vincular el nordeste con el noroeste. De modo que nosotros tenemos que apuntalar a quien acompaña este proyecto. Es absurdo cuando yo veo que Burjaile apoya el otro proyecto y dice que hay que sacarle las retenciones a la soja y le está favoreciendo la pampa húmeda. Claro. Más Buenos Aires, más conurbano, más problemas, más delincuencia, más drogadicción, más inflación, todo eso se genera por esa macrocefalia de Buenos Aires. Así que este tema de los fondos buitres es imposible entenderlo fuera de este debate político. El tema de los fondos buitres es una sentencia absolutamente injusta, desde el derecho natural, desde la Constitución argentina, desde los jueces argentinos. La fuerza es el derecho de las bestias, decía Perón. La fuerza es el derecho de las bestias. Lo único que puede invocar el juez Griesan para sostener su fallo injusto es que ellos tienen la fuerza y nosotros no. Ya lo sufrimos con Malvinas, lo volvemos a sufrir hoy con este fallo. Está en el pueblo argentino que reaccione, acompañe a su gobierno nacional, desarrollemos esta política internacional y sigamos cumpliendo con los acreedores que accedieron a nuestras posibilidades de pago e incorporando el 7% de falta a esa misma posibilidad de pago.
Esa tiene que ser nuestro camino y yo creo que lo vamos a lograr. Así que no hay que tenerle miedo al futuro, el futuro va a ser venturoso para los argentinos, pero depende que demos un salto cualitativo de unidad y que dejemos de escuchar y de ser, como diría Mario Jazmín, mala copia de esos que vienen a cantarnos de afuera y que creen que ellos tienen la verdad y que nosotros no servimos para nada. No, los argentinos servimos y mucho, y estamos trabajando, mucho trabajamos todos estos 10 años para conseguir lo que conseguimos y para que 4 pícaros encima, los de adentro, que son los que nos endeudaron, vengan ahora que tenemos nuevamente un patrimonio, que facturamos 500.000 millones de dólares por año, como la vaca está gorda, quieren volver a ordeñarla. Depende de nosotros, depende de nosotros. Y no dejarse engañar por los falsos profetas del odio y de la mala noticia. Gracias por venir, Roy. Gracias a usted. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos.